en este equipo. Ok, muy bien. Bueno, entonces de nuevo buenas noches para todas las Va a personas que están cambiar aquí en eso. la Esta por conferencia. esta. Vamos a trabajar hoy un poquito lo que es la unidad número 1, concerniente al curso de estadística descriptiva, que es distribución de frecuencias y métodos gráficos. Antes de entrar pues como en materia a mirar el ejercicio puntual que les tengo preparado, que lo vamos a hacer incluso pues en Excel para que ustedes digamos que no tengan ese desgaste tan grande de manejar esos tablas de distribuciones de frecuencias de forma manual, que cuando los datos son muchos o la muestra es bastante, pues se tornan un poquito pesados. Pues vamos a primero entonces a mirar unos conceptos fundamentales. Pues yo no sé, creo que la presentación que ustedes tenían que elaborar en el foro de presentación o café virtual, que iba en términos de identificar pues como la importancia del manejo de los datos en la cotidianidad y en nuestra vida puntual. Pues aquí les traigo de pronto unas evidencias bien interesantes de cómo las estadísticas o los datos o la información estadística puede proveer información, digamos que sirve para tomar decisiones. Eso es quizá lo más importante de la estadística. La estadística es una ciencia aplicada porque hace uso de otras ciencias exactas como es la matemática, pero tiene un constructo teórico propio y con ella se toman, digamos en este caso particular, como les decía, decisiones. ¿Decisiones de qué? De mucha, digamos, de mucha variedad de temas, entre ellas obviamente ustedes que son futuros tecnólogos en gestión ambiental, pues tendrán que tomar decisiones muy específicas frente a datos relacionados con el manejo ambiental o de problemáticas ambientales. Ustedes en este segundo semestre creo incluso que o están viendo o van a ver una asignatura que particularmente les van a solicitar hacer unos estudios de datos y presentar unos informes estadísticos con los cuales pues ustedes van a utilizar y a evidenciar la competencia que hayan usado, hayan obtenido en el curso de estadística. Aquí hay una diapositiva bien interesante que nos habla, por ejemplo, de una consulta que se hizo del año pasado ya entre la población de Medellín a raíz de la problemática ambiental que estábamos viviendo con la calidad del aire sobre cuál sería su contribución para mejorar la calidad del aire en el Valle del Aburrá. Entonces miren cómo esta información aquí ya está organizada, condensada, estructurada y nos permite de pronto mirar que la mayoría de las personas encuestadas en la ciudad de Medellín para este estudio, que fue un total de votos de 304, pues manifestaron que la contribución iba a ser usar el transporte público, es decir, el metro, tranvía, el metrocable o incluso hasta los buses tradicionales, que un 28.9% iba a mantener al día la revisión técnico-mecánica del vehículo, que también es una contribución al medio ambiente, que el 21.5% iba a caminar y a usar otros medios de transporte similares, alternativos a la bicicleta, que el 5.7% perdón, iba a compartir el carro particular y el 1.6% iba a mirar opciones de comprar o adquirir vehículos eléctricos de gas o híbridos. Entonces miren cómo está, esto es un resultado de una encuesta, de un estudio estadístico y ya esto pues permitirá entonces tomar decisiones o orientar decisiones en términos de, bueno, si el 42% de las personas están dispuestas a utilizar el transporte público, pues entonces habrá que mejorarlo, habrá que jugar con el precio, con la disponibilidad y con muchos otros aspectos. Aquí hay otro ejemplo también importante, digamos que un estudio que se hizo en la ciudad de Tunja en el año 1000, es un estudio un poco viejito, tiene 10 añitos, donde establece que Tunja es la ciudad donde más libros se leen al año en Colombia. Entonces miremos que, por ejemplo, después del estudio se arroja una información, el estudio se aplicó en las 4 o 5 principales ciudades de Colombia, como son Bogotá, Medellín, Tunja, Ibagué y Pasto. Y resulta que en Medellín estamos un poquito quedados. Miren, estamos en el cuarto lugar. Se leen en promedio 3.4 libros al año, mientras que en Tunja se leen 4.1 libros al año. Esto es un informe per cápita, es decir, por persona. Ahora, eso no quiere decir que estemos bien. Les cuento que a nivel de Europa, por ejemplo, Ámsterdam, la ciudad, la capital de Holanda, tiene un promedio de lectura de libros al año per cápita de más de 25 libros.
sea, ya el promedio de los libros de que cada persona lee en el año son 25. Aquí estamos en Tunja, que es la ciudad que más lee en Colombia, se lee en 4.1, o sea que tampoco es que estemos tan bien. Por ejemplo, hay otros datos interesantes como la evolución del salario mínimo en Colombia, que cuando a nosotros nos dicen o nos presentan unos datos numéricos, pues realmente esos datos no dicen nada. Pero si observamos una gráfica, ya vemos cómo el comportamiento desde el año 2012 hasta el año 2018, que fue el último dato que tomé aquí, pues presenta un comportamiento al alza en términos del valor o del valor nominal del salario mínimo, con unos incrementos que van, por ejemplo, en el 2018 del 5.9, en el 2017 del 7%. Miren cómo realmente el incremento entre el 2016 y 2017 se mantuvo igualito del 7%. Los años que menos ha habido incremento en el salario mínimo en Colombia fue en el 2013 con 4.02 y precisamente el 2014 con 4.50. Bueno, todas estas son informaciones. Aquí hay un estudio del Banco de la República donde muestra el comportamiento de dos variables que son la variación del salario mínimo y la variación del índice de precios del consumidor del mismo año, y observen cómo se establece entre las dos líneas una correlación bien interesante. Obviamente, siempre la variación del salario mínimo está indexada o sujeta a lo que es la variación pues, del índice de precios al consumidor. Esta gráfica nos permite inferir esto. Muy bien, aquí hay otra gráfica que permite de alguna manera mirar los registros civiles de nacimiento inscritos entre los promedios de los años 2007 al 2010. Por ejemplo, miren ustedes cómo si comparamos el 2012 con el 2007 podemos encontrar que digamos el total de los registros o de los nacimientos se hicieron en registradurías en el 2007 569,000, mientras que en el 2012 fue de 532,000, porque ya empieza a tomar más fuerza el registro, no en registraduría, sino en notaría, que también se puede hacer. Bueno, son variables que de alguna manera nos permiten, como dice esta infografía, entender cuantitativamente los comportamientos de diferentes variables. Esa es la estadística. La estadística descriptiva permite pues la recopilación, presentación, análisis e interpretación de datos. Esto es fundamental, quizá es como el meollo o la columna vertebral de esta primera unidad, donde nos hablan pues de la estadística descriptiva. Listo, de la tablas de distribución de frecuencia. Entonces, parábolas clave. ¿Qué permite la estadística descriptiva? Recoger, o sea, recopilar, organizar y presentar, analizar e interpretar los datos. Hay otra rama de la estadística que ya no es la estadística descriptiva, sino la inferencia estadística, que lo que permite es que yo como investigador o como estadístico, pueda generalizar los resultados que estoy obteniendo de mi muestra para la población, que ahorita vamos a ver cuáles son esos dos conceptos. Es decir, la organización de los datos, su representación gráfica y el cálculo de algunos valores que luego vamos a ver cómo son las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, son los que permiten predecir sucesos a futuro mediante proyecciones o inferencias. Esto es básicamente lo que se conoce como la estadística inferencial, que no es objeto de estudio de nuestro curso. Lo que sí es objeto de estudio son las variables, los tipos de variables. Y ustedes saben que existen básicamente dos tipos de variables que menciona pues como nuestro curso. La primera es la variable cuantitativa. Quanti viene de cuánto, de cantidad, de número. Entonces, simplemente las variables cuantitativas, que por lo general son las variables que vamos a usar para nuestros ejercicios y nuestras tareas, son aquellas que son susceptibles de medirse. Y ustedes saben que si yo pretendo medir algo, pues lo tengo que hacer a través de números. Es decir, las variables cuantitativas entonces o cardinales son aquellas que miden algo y se representan con un número. Ahora, ya el número que vaya a tomar esa variable me permite clasificarlas en dos tipos de variables cuantitativas, que son las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas. Cuando yo hablo de las cuantitativas discretas, cuando hablo de las cuantitativas, disculpen, me pasé, discretas, estoy haciendo referencia básicamente a aquellos números
que solamente pueden tomar valores enteros. Por ejemplo, si estamos estudiando, digamos así, el número de hijos de las familias que habitan determinado barrio de esa ciudad de Medellín, o el número de estudiantes de un curso, pues esas variables no podrán tomar sino valores enteros. Es decir, yo no puedo decir que yo tengo 2,75 hijos, ¿cierto? Entonces esas variables son variables cuantitativas discretas, mientras que las variables cuantitativas continuas, las que están aquí abajo, son variables que sí pueden tomar valores decimales o valores no enteros. Por decir algo, una estatura. Cuando yo hablo de la estatura como la variable de estudio de un análisis estadístico, esa variable puede tomar valores decimales. Por ejemplo, la estatura de una persona puede ser 1,75 metros, a diferencia de las cuantitativas discretas que solamente puede tomar valores enteros. ¿Listo? Esa es la primera diferencia. Pero existen otras grandes variables que se llaman las variables cualitativas, ya no quanti, sino quali. Las quali hablan de cualidades y pueden ser de dos tipos, las ordenables o las no ordenables. Las ordenables son aquellas que obviamente van sujetas a un orden, a una ordenación. Por ejemplo, si hablamos de, no sé, digamos el puesto que ocupa determinada persona en las pruebas del ICFES dentro de su colegio. Entonces, podemos obtener que los que ocuparon el primer puesto, el segundo puesto, el tercer puesto, listo, esas serían las ordenables. Y las no ordenables son las que obviamente no permiten un ordenamiento. Por ejemplo, por lo general se refieren a gustos o a preferencias, es decir, qué tipo de, digamos, de actividad prefiere una persona el fin de semana, si salir al cine, si salir al campo, si quedarse en casa viendo TV o salir a un centro comercial. Esas son variables cualitativas pero no ordenables. ¿Listo? Nosotros, como les dije, básicamente estaremos trabajando en estas tipo de variables que son las variables cuantitativas. Por lo general vamos a trabajar en estas variables cuantitativas. No vamos a trabajar con variables cualitativas porque tienen digamos, un tratamiento un poco diferente. Algo importante que también a ustedes les van a preguntar cuando les piden abordar un estudio estadístico es el concepto de población y muestra. La población es el universo en el cual estamos haciendo un estudio. Por decir algo, si nosotros queremos analizar, digamos, la talla, la masa muscular de los niños menores de 5 años de la ciudad de Medellín, pues obviamente entonces la población estará conformada por todos aquellos individuos que cumplen esa condición, es decir, ser niño, menor de 5 años y ciudad de Medellín. Ahora, como es imposible ir a cada uno de esos elementos, de esos individuos de la población a medirles cuál es su masa corporal, pues yo no puedo abarcar, sería muy costoso, eso se llama un censo, que es una cosa súper costosa. Entonces yo lo que hago, estadísticamente hablando, es elegir una muestra, es decir, unos cuantos niños que representan a esa población de manera efectiva. Es decir, ahora, ¿qué condiciones tiene que cumplir esa muestra? Tiene que cumplir básicamente dos condiciones. La primera es que sea representativa, es decir, como digo, que represente a la población, y la segunda es que sea aleatoria, es decir, que haya sido elegida al azar. Ahora, usted me dirá, profe, ¿cómo haríamos o qué garantiza que una muestra, este pedacito de niños entre los 0 y 5 años de la ciudad de Medellín sea aleatoria, es decir, al azar? Pues que todos los miembros de la población de niños de menores de 5 años de la ciudad de Medellín tuvieron la misma probabilidad de ser elegidos para la muestra. Pero esto es un tema que no hace parte del curso de estadística. Es un tema bien interesante que son las técnicas de muestreo. Lamentablemente no hay nada al interior de nuestro curso, me imagino que por factores de tiempo. Ahora, entrando ya en materia, vamos a hablar de lo que son las distribuciones de frecuencias. Entonces, simplemente, ¿qué son las distribuciones de frecuencias? Son una manera de agrupar los datos en categorías que me permiten observar el número de repeticiones de esos datos o variables en cada categoría, las cuales son mutuamente excluyentes. Yo creo que esto lo entenderemos más fácilmente con un ejemplo.
efectivamente cuando hablamos de la tabla de distribución de frecuencias, que es lo que ustedes han venido desarrollando. Simplemente la tabla de distribución de frecuencias nos presenta, en este caso, 4 variables fundamentales o 4 aspectos fundamentales, que son las frecuencias absolutas, las absolutas acumuladas, las relativas y las relativas acumuladas. Yo creo que esto básicamente lo podemos ver un poco más sencillo con un pequeño ejemplo, que era el que yo tenía por aquí. Yo voy a ir desarrollándolo y pues ustedes me van como ayudando. Primero, cuando yo tengo un ejercicio, o ustedes en el problema que les piden en el parcial y en los entregables de esta primera unidad, cuando hablamos de un estudio de tablas de distribución de frecuencias o de distribución de frecuencias, básicamente tenemos 3 objetivos. El primer objetivo, como lo planteé aquí, es definir y establecer claramente cuál es la población objeto de estudio. ¿Listo? Segundo, de esa población vamos a establecer cuál es la variable que yo voy a estudiar y qué tipo de variable es. Como tercer aspecto, ya se construye la tabla de frecuencias para que con esa tabla de frecuencias se haga un análisis, pues claro, del conjunto de datos. Vamos a hacer un ejercicio sin detenernos un poquito más. Miren esto. Se desea realizar un análisis estadístico que permita, digamos, discutir la nota obtenida en el curso de matemáticas operativas por los estudiantes que durante el semestre 2019-1 cursaron esa materia. Es decir, vamos a hacer un análisis de cómo estuvo el comportamiento de la nota definitiva de todos los estudiantes que cursaron la materia de matemáticas operativas durante el 2019-1. Ahora, importante, aquí de pronto incluso omití un aspecto fundamental. ¿De dónde son los estudiantes? Los estudiantes son de la tecnología en gestión ambiental del Colmayor. Tengo que decir eso, porque si no, entonces imagínense, tendría que entrar a buscar entre todos los estudiantes que durante el 2019-1 cursaron matemáticas operativas, y eso es un universo gigantesco, una población gigantesca que me tocaría ir a buscar en la Universidad de Antioquia, en la Nacional, en el ITM, en el Pascual Bravo, en fin, un montón de instituciones. Por eso aquí nos faltó colocar que son estudiantes que de la tecnología en gestión ambiental del Colegio Mayor de Antioquia cursaron matemáticas operativas en el 2019-1. ¿Listo? Muy bien. Y aquí están los datos. Estos son el total de estudiantes que cursaron la materia el semestre anterior con su respectiva definitiva. ¿Listo? Entonces lo primero que nos dicen es, listo, usted tiene que establecer su población objetivo. Entonces, ¿cuál es la población objetivo? ¿Dónde estoy realizando mi estudio? Entonces, mi estudio lo realizo entre los estudiantes de tecnología en gestión ambiental del Colegio Mayor de Antioquia, que durante el 2019-1 cursaron matemáticas operativas. Ahí está la primera pregunta, mi población de estudio. Tienen que ser muy precisos. Si usted me dice, es que mi población de estudio son los estudiantes matriculados en el curso de operativas durante el 19-1, un momentico. O sea que vas a tomar estudiantes de la Nacional, vas a estudiar estudiantes de AFID. No, ¿cierto? Entonces tiene que ser muy específico. La población tiene que ser específica en términos de, repito, estudiantes de la tecnología en gestión ambiental del Colegio Mayor que durante el 2019-1 cursaron la materia de estadística. Ahora, lo otro que nos piden es, ¿cuál es la variable y qué tipo de variable es? Entonces, ¿qué variable estamos estudiando? Miren, la variable que estamos estudiando es que la calificación que esos estudiantes de la tecnología en gestión ambiental del Colegio Mayor de Antioquia que cursaron matemáticas operativas durante el semestre 2019-1 les haya quedado al final del curso. Esa es la variable, la nota final. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de variable entonces estamos estudiando? Estamos estudiando una variable cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Porque estamos cuantificando con un número. Mire que a este estudiante la nota le quedó en 1,9, este que estoy señalando por aquí de amarillito. Bueno, entonces como le quedó en 1,9, estamos cuantificándolo con una
un número, por eso es cuantitativa. Ahora, ¿será continua o discreta? Recordemos, continua es cuando puede tomar valores decimales, perdón. Y discreta es cuando puede tomar únicamente valores enteros. Obviamente, todos sabemos que una nota, una calificación, como está expresada aquí, puede tomar valores decimales. Mire, 2,5, 4,7, 4,4. Muy bien. Entonces ya tenemos la primera parte de nuestro trabajo. Establecimos la población objeto de estudio, cuál es la variable, qué tipo de variable es. Ahora vamos a construir la tabla de frecuencias para poder entrar a hacer el análisis de ese conjunto de datos. Y usted me dirá, bueno, profe, ¿cómo hacemos ese estudio? ¿Cómo hacemos ese análisis o esa construcción? Entonces empecemos por lo primero. Lo primero que tenemos que hacer para llegar a esa tabla que aquí nos la plantean, mire, es decir, encontrar la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la relativa y la relativa acumulada, pues tendríamos que empezar, si fuéramos a hacerlo de forma manual, empezar a mirar primero, a ver, ¿cuál es la nota más bajita que hay aquí? Entonces, imagínense ustedes buscando entre todo este montón de datos, yo me atrevería a decir que de pronto la nota más bajita que veo incluso es de 1,5, no sé, entonces usted me colocará, bueno, la primera variable es 1,5. Ahora, ¿cuántos estudiantes sacaron una nota de 1,5? Entonces empecemos a buscar. Aquí no hay ninguno, aquí no hay ninguno, aquí no hay ninguno, aquí no hay ninguno. Imagínense el cuento esto tan largo. Pero hagamos un par de ensayos. Mira, aquí hay uno. Y bueno, listo. Entonces, 1,5. ¿Cuántos estudiantes sacaron 1,5? 1. Ay, güey madre. Ahora, ¿qué nota le sigue a 1,5? Yo creo que la nota que le sigue es 1,6, pero 1,6 no veo que nadie haya tenido, 1,7 tampoco, yo creo que de pronto 1,8, no sé, listo, entonces 1,8. ¿Cuántos estudiantes sacaron 1,8? Empecemos a buscar, aquí no hubo ninguno, aquí no hubo ninguno, ¿están viendo qué maluco esto? Aquí no hubo ninguno, aquí hubo uno, listo, aquí hubo otro, aquí, listo, o sea que 2 estudiantes sacaron 1,8. O sea, imagínense ustedes donde fueran más datos. Aquí solamente el total de estudiantes que cursaron matemáticas en el Colmayor, que estudian tecnología en gestión ambiental durante el 2019, fueron 81 estudiantes. Imaginen un estudio con 250, 300 personas. O sea, esto no lo terminaría nadie, así como lo plantean pues en el videíto que les muestran en el aula. ¿Qué o cuál es la estrategia? Usar Excel. Excel es una herramienta que nos permite agilizar mucho eso y van a ver lo sencillo que es. Para yo poder coger estos datos y organizar una tabla de distribución de frecuencias, pues es tan sencillo que sale en 2 pasitos. Lo primero que tenemos que hacer es organizar estos datos que por lo general a mí me los dan, digamos, como en una tabla, una matriz, perdón, en filas y columnas, tenemos que llevarlo a una columna, a una sola columna. Entonces, usted me dirá, ¿cómo podemos hacer eso? Pues a ver, empecemos a pegar por filas. Mire, esta fila la voy a pegar, control C, y la voy a pegar como pegado especial, le digo que me la transponga y ya me la pone hacia abajo. Luego cojo esta, la pego debajo, le digo pegado especial, transponer y me la pega hacia abajo, ¿cierto? Ahí me la va pegando. Yo ya lo tengo por aquí organizadito. Miren que aquí está todos los datos en formas de una columna. Listo, los mismos que me dieron aquí, los tengo ya aquí, pero pegados en forma de columna. Perdón, aquí. Listo, muy bien. Y aquí está el nombre de la variable, que es la nota de matemáticas, nota definitiva, lo que ustedes quieran. Entonces vamos a encontrar, miren lo sencillo que es establecer una herramienta que me permita a mí, de alguna manera, ahorrarme ese proceso de empezar a chulear y a rayar y no sé qué. Miren lo sencillo. Voy a correr esto para acá, para poder meter esto acá que en el video quedemos bien. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos simplemente con el mouse a sombrear. Incluso, miren, incluso estoy sombreando esta. Ahora, si usted quiere, borremos estas 2 filas con datos vacíos y ya. Listo. Entonces,
Cogemos desde el nombre de la variable, con el mouse arrastramos y nos vamos hasta el final. Ah, bueno, algo importante, chicos. Me gustaría que miráramos primero cuántos datos hay para que ustedes verifiquen que efectivamente hayamos pasado bien. Yo les dije aquí que habían 81 estudiantes, observen. Entonces miremos aquí que realmente hayan quedado los 81. Entonces, una forma pues simplemente es repasar con el mouse, pero yo lo voy a numerar de esta manera. 2, 3, y vamos a seguir la secuencia. Arrastramos la secuencia con el mouse. Y efectivamente tenemos que tener 81 datos. ¿Listo? O sea, vamos bien, hicimos bien el trabajo al pasar de toda esta celda, de esta tabla de aquí, a esta columna, los mismos 81 datos. Ahora sí, vamos a seleccionar. Seleccionamos todos los datos a los cuales yo quiero establecerse la tabla de distribución de frecuencia. Y nos vamos para la tecla insertar. Miren lo que estoy haciendo aquí arriba con el mouse. Insertar. Y le voy a decir que vamos a insertar una tabla dinámica. Tabla dinámica. El recuadro que me abre. Entonces, en este recuadro me dice, bueno, listo, tú quieres insertar una tabla dinámica, dime dónde. ¿Lo quieres insertar en otra hoja o en esta misma? Pues digámosle que no le inserte en esta hoja donde estamos ahorita. Y él me dirá, ¿y dónde? Pues yo quiero que me la inserte aquí. ¿Listo? Y le digo aceptar. Muy bien. Y observen que me abre un recuadro donde están los campos de la tabla dinámica. Ahora, ¿qué campos quiero yo llevar a esa tabla dinámica? Pues en este momento, el único dato que tengo es el de la nota. Entonces, hago clic y miren que me aparece aquí en filas. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Ahora, esa misma nota yo la voy a arrastrar hasta valores. Ahora, aquí me está sumando. Yo no necesito que me sume. Yo necesito es que me cuente. Entonces aquí, repito, miren en valores donde estoy moviendo el mouse, despliego y me dice, me sale unas opciones donde yo quiero configurar el campo de valor. Y al configurar el campo de valor, ya no le voy a decir que me lo sume, como lo está haciendo así, sino que me cuente, que me los cuente. Es decir, ¿cuántos estudiantes sacaron 1,5? ¿Cuántos sacaron 1,8? Le digo aceptar y efectivamente tengo mi tabla dinámica conformada. Y ya lo que tengo aquí, básicamente, es mi primera columna de la tabla de frecuencias. Me ahorré todo ese proceso de empezar a contar. Miren, ¿cuántos estudiantes sacaron 1,5? 1. ¿Cuántos estudiantes habían sacado 1,8? 3 estudiantes. ¿Cuántos sacaron 1,9? 2 estudiantes. Imagínate hacer esto de forma manual. Ahora, importantísimo, al final nos tiene que dar el total de datos. Mire que en efecto, total general 81, total general 81. ¿Listo? Muy bien. Ahora, yo no voy a hacer todavía la gráfica. ¿Qué voy a coger, chicos? Voy a hacer lo siguiente. Me voy a coger estos datos y los voy a pegar porque yo lo que quiero hacer es construir la tabla de distribución de frecuencias completica, lo cual es muy sencillo. Vamos a ver. Vamos a copiar, control C, y me lo voy a llevar para otra hojita que tengo aquí ya preparada. Perdón. Ay, Dios. Vamos a ver si puedo mover esto de aquí. Sí, aquí. Voy a moverlo aquí. Listo, muy bien. Miren que ya tengo aquí una tabla de distribución de frecuencias. Y los dos datos que yo tengo, pues básicamente son el N sub I, que es el dato como tal, o sea, la nota, con su respectiva frecuencia. Es decir, ya tengo X sub I y frecuencia absoluta. Voy a pegar esto aquí, me toca decir pegado especial, que me pegue los valores y le digo aceptar. Ah, listo. Ok, muy bien, o sea, ya tengo muy sencillo que primero, la primera nota o la nota más bajita que obtuvieron fue de 1,5, la más alta fue de 4,9 con su respectiva frecuencia ¿qué? Absoluta. Vamos a sacar ahora la frecuencia relativa. Miren lo sencillo que es la frecuencia relativa. Simplemente tengo que ir sumando. Entonces, esta primera frecuencia absoluta acumulada es la misma. Pero en la segunda, ¿qué va? La de 1,8 con la de 1,5. Es decir,
sería sumar esta más la de 1,8. Quiere decir que de los 81 estudiantes, 4 obtuvieron a lo sumo una nota de 1,8. A lo sumo, ¿por qué? Porque de ahí está, entre esos 4 hay uno que obtuvo una nota específica de 1,5. Vamos a coger el otro. Sería este señor más el de arriba. Me da 6. Ahora, yo no tengo que hacer eso. Simplemente me paro y copio la fórmula hasta el final. ¿Sí observan? Y observen simplemente cómo me va dando al final, obviamente, como es una frecuencia absoluta acumulada, al final me tendrá que dar 81 estudiantes, que es el grupo entre el cual yo estoy haciendo el estudio. ¿Listo? ¿Qué quiere decir este número? Vamos, por ejemplo, ¿qué quiere decir este 33? Que de los 81 estudiantes, 33 sacaron, ¿cuánto? 3,4 o menos. ¿O qué quiere decir digámoslo así? Vamos, por ejemplo, para este 80, que de los 81 estudiantes, 80 sacó una nota inferior o igual a 4,8. O lo que es lo mismo, de los 81, 80 sacaron una nota a lo sumo de 4,8. Eso ya depende pues de la interpretación. Vamos a sacar la frecuencia relativa. Que ya saben ustedes que la frecuencia relativa es un porcentaje, se expresa en porcentaje. Vamos a activar la tecla con el igual, simplemente. Entonces en este igual, perdón, me va a salir un momentico de aquí, discúlpeme, y voy a agrandar un poquito eso. Perfecto. Entonces aquí voy a activar edición dentro de la tecla, entonces simplemente la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida el total de datos. El total de datos es 81. Entonces esto me da 1,23%. Listo. Ahora, para yo pegar la fórmula, yo tengo que fijar el 81 para que sea una referencia absoluta. ¿Cómo la fijo? Entonces sería el dato dividido siempre la tecla de 39. Entonces la fijamos con el signo pesos, pesos. ¿Listo? Y ya puedo pegar tranquilamente mi fórmula y ya me da efectivamente. Observen entonces, ¿qué porcentaje de estudiantes sacaron 1,5? El 1,23. ¿Qué porcentaje de estudiantes sacaron 3,6? El 9,88. ¿Listo? Pero realmente esa frecuencia relativa, pues digamos que no es tan importante. Es más importante precisamente la frecuencia relativa acumulada. Y es ir sumando. Entonces esta tecla será igual a esta y esta vamos sumando a la siguiente con la anterior. ¿Listo? Voy a poner a centrar estos datos y pego la fórmula. Y aquí voy a pegar la fórmula. Ok, muy bien. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, esta tecla o este signo de, este porcentaje, perdón, de 30,86? Quiere decir que, mire, el 30,86, casi que el 31% del todo el total de 81 estudiantes sacó a lo sumo una nota de 2,8, que quiere decir que bastantes estudiantes estuvieron por debajo de esta nota. O peor aún, ¿quiénes a lo sumo perdieron la materia? El 34,57 que sacó 2,9 o menos, ¿cierto? Del total de los estudiantes, el 34,57% sacó a lo sumo 2,9. Quiere decir que todo ese porcentaje perdió la materia. Y así sucesivamente. Esa es la frecuencia relativa acumulada, que sirve precisamente para hacer ese tipo de análisis. Hay un ejercicio idéntico como un examen que ustedes tendrán que responder, en el que tienen que saber el significado de a lo sumo, por lo menos, como mínimo. Por ejemplo, como mínimo, ¿cuántos estudiantes sacaron 3,9? Entonces usted me tendrá que decir que si hay un 72,84% de estudiantes que sacaron 3,9, entonces yo tengo que restarlas de 100 para saber cuáles sacaron por encima de 3,9. ¿Listo? Muy bien, otra cosa importante que a ustedes les empiezan a solicitar son los gráficos. Y precisamente los gráficos más sencillos se sacan a partir de la tabla dinámica.
Mire lo sencillo, yo simplemente me paro en la totalidad de la página, de la tabla dinámica, digo insertar y le digo insertar gráfico dinámico. De una vez él me va a preguntar qué tipo de figura quiero. Entonces yo puedo escoger entre columnas, entre líneas, circulares, digamos cuando son tantas las variables como en este caso, pues el circular realmente no proporciona mucha información que digamos que aquí sería interesante mirar solamente con uno de barras. Entonces aquí lo que podemos hacer simplemente es agrandar un poquito y miren que ya este gráfico nos permite, ustedes ya le colocarán el título y le colocan, digamos, el diseño que ustedes quieran, nos muestra realmente que la mayor cantidad de notas está concentrada en qué tipos de calificaciones. Miren, en 3,6, si que ustedes quieren pueden pararse y agregar línea de etiqueta de datos. Entonces, miren, realmente la mayor cantidad, la mayor frecuencia está en 3,6, que fueron un total de 8 estudiantes, en 3,9, que fueron 8, estos ocupan, digamos, el primer lugar. Luego el segundo lugar está 2,5, 3,8 y 4,8, que fueron 6 estudiantes. Digamos que la menor, digamos que ahí ya serían estudiantes que sacaron 1,9, 2 estudiantes que sacaron 2,7, 2 estudiantes, y así sucesivamente. Este pues es el gráfico de barras, que es lo que les piden a ustedes. Ustedes ven ya que tener unos datos como estos en una tabla de este tipo y tenerlos organizados en una tabla de distribución de frecuencias con su respectiva gráfica, pues ya es muy distinto y ya nos permite precisamente tomar y hacer un análisis un poquito mucho más detenido. Bueno, no sé si tienen alguna inquietud. Andrea, ¿tienes alguna inquietud? No te No, escucho. señor. Bueno, ya te escuché. Julie, ¿tienes alguna inquietud? No, profe. ¿Entendimos? Sí, señor. Sí, bueno, maravilloso. ¿Y Verónica? ¿Pero tienes alguna inquietud? No, profe, todo está muy claro, la verdad. Ok. Pero me hubiera gustado que la explicación de la tabla hubiera sido antes. ¿Antes de qué? Pues fuera sido más adelante, a lo menos a iniciar el curso o algo, porque ya falta poco para que se acabe pues el tiempo que hay para Bueno, mira, realizar. yo te voy a explicar algo, Vero, y ahí hay pues un punto, una decisión que debemos tomar. Yo trato de que ustedes primero sean los que aborden los conceptos. Y usted me dirá, Sí, pues sí, es muy válida su posición, Vero, de decirme, profe, ¿y esto por qué no lo hicimos antes? Porque es que no se trata de que esperen a que el profesor les explique para ustedes poder, digamos, acceder a los contenidos, sino que ustedes empiecen a mirar los contenidos. Ahora, Vero, una situación, lo que sí podemos hacer es lo siguiente. Empiecen a acceder ustedes a los contenidos. Como van a ir viendo, yo siempre hago la videoconferencia o el encuentro presencial antes de que finalice la unidad. Por ejemplo, ustedes a partir de hoy todavía tienen 2 días para resolver actividades de la primera unidad. Por eso siempre dejo como ya finalizando que hago el encuentro presencial. Sin embargo, pero lo vamos a tener en cuenta de tal forma que en la siguiente unidad, que la siguiente unidad ya es la de medidas de tendencia central, pues podamos de pronto hacer las videoconferencias o los encuentros presenciales un poquito antes de que finalice, más antes, de tal forma que ustedes puedan precisamente como tener ese espacio y tratar de resolver pues como los ejercicios después de que el profesor les aclare las dudas. Yo lo veo pertinente. Mira, miremos aquí una cosita importante en la pestaña de presentación, que efectivamente está pues el cronograma general. Observemos aquí, está el cronograma general. Miren que a partir básicamente de el 16 de septiembre es que empieza la unidad 2. Hoy estamos a 11, miren, tienen todavía 1, 2, 3, 4, 5 días en los que todavía pueden desarrollar los ejercicios de la unidad 1. Listo. Ahora, sin embargo, aquí, Vero, para que tengas en cuenta, la videoconferencia creo que está programada por aquí para este 26, no me acuerdo. Miremos aquí en este avisito cuándo es que está la segunda videoconferencia, de tal forma que ustedes también se programen.
Mire, está para el miércoles 18 de septiembre. ¿Listo? Miércoles 18 de septiembre. Esa es la siguiente videoconferencia. Ah, perdón, no, disculpen. Miércoles 25, porque la del 18 la adelantamos para hoy precisamente para que la hiciéramos antes de las tablas de finalizar esa unidad. O sea, la siguiente videoconferencia es el 25. ¿Listo? Y el 25, creo yo, estamos más o menos en la mitad de nuestra unidad 2. Mire, exactamente en la mitad. Todavía tendrían 26, 27, 28, 29, 30 de septiembre, 1 y 2 y 3 y 4 de octubre para solucionar dudas o aclarar y seguir desarrollando. Pero te voy a tener muy en cuenta tu observación, Vero. Espero entonces que hayamos aclarado un poquito las dudas. Esto es de mucha práctica, esto es de utilizar la herramienta. Estoy seguro que en su asignatura del ciclo pues propio de formación de la disciplina de gestión ambiental a ustedes les van a pedir una actividad en donde van a tener que aplicar básicamente esta metodología de tablas de distribución de frecuencias y las gráficas, ya sea de barras o de pastel o pay o cualquiera, y lo van a tener que usar a partir pues del, digamos, del ejercicio, el ejemplo que les hice en Excel. Ah, bueno, compañeras, Andrea, Julie, Vero, lamento mucho yo que estemos entrando tan poquitos a la videoconferencia. No sé si de pronto ustedes en el grupo, por favor, Andrea, Julie, Vero, le voy a pedir el favor grande, coméntenle a sus estudiantes que esto es, a sus compañeros, perdón, ingresar a estas videoconferencias es importante, es fundamental, aclarar dudas, preguntar, pero ya llevamos 2 videoconferencias y realmente en la primera entramos 2, contándome a mí, y hoy entramos 4 también contándome, o sea, la asistencia ha sido muy poquita. Yo no sé si era que ustedes no estaban acostumbrados a que les hicieran videoconferencias en los cursos anteriores o qué, pero bueno, me deja triste, pero satisfecho de que al menos ustedes hayan entrado, hayan ingresado y hayan entendido y comprendido la dinámica. Les recuerdo que esto queda grabadito en el aula, en donde dice videoconferencias, el video queda grabado, de tal forma que quienes no hayan podido ingresar, pues en este caso, digamos que puedan acceder a la videoconferencia posteriormente y entender un poquito los conceptos. Bueno, compañeritas, un abrazo, pues, muy juiciosas. Hasta luego. Hasta luego.